Hola pichones. Bueno, el vídeo de hoy va a ser un tutorial con la nueva paleta de Huda Beauty Nude Obsessions en el tono Rich, que es mi favorita de las tres. Me parecen unas paletas preciosas. Me gusta mucho la idea además de haber sacado una paleta para tonos claros, una paleta para tonos medios y una paleta para tonos oscuros, aunque yo como siempre me he tenido que ir a mis tonos bumpies habituales, que me parecen preciosos. Y nada, os voy a hacer dos looks distintos. Por un lado tenemos un Halo Eye más en un estilo bumpy grunge más oscurito, y por otro lado tenemos un cat gris más clarito. Estoy usando los tonos más rosados de la paleta y estoy usando los tonos más marronáceos. Os voy a hacer también unos swatches de la paleta y al final del vídeo encontraréis mi opinión sobre esta paleta. Es un primeras impresiones, ¿vale? Entonces la iré usando más tiempo y puede que si cambie de opinión os lo iré diciendo, pero ya os adelanto que mi primera impresión es: estoy enamorada. Como siempre, espero que os guste mucho el vídeo, que lo disfrutéis y nos vemos. Adelante vídeo. Os voy a hacer unos swatches. Voy a empezar por estos tres primeros, luego estos tres y luego estos tres. Entonces, vamos a pintar un poco a Wonder Woman. Hola chicos, bueno, como podéis ver ya tengo hechas las cejas y la base de los ojos. En este ojo de aquí me he aplicado solo corrector como base, que es este de Revolution, el que siempre uso, el Conceal and Define. Y en este otro ojo corté la ceja por debajo con el corrector, pero me apliqué un primer de ojos, que en este caso es el de Morphe en el tono translúcido, porque así podemos ver cómo se comportan las sombras en función de la base que tiene. Ahora ya he hecho la base de los ojos, voy a acercaros la cámara y vamos a hacer un par de looks con ella. En este ojo de aquí, que es en el que tengo aplicada como base el corrector, voy a hacer un look más bumpy utilizando los tonos rosaditos de la paleta. Entonces voy a empezar aplicando como sombra de transición esta rosita del medio. Entonces os pondré por aquí directamente el nombre de los pincelitos que voy usando. ¡Wow! Un poco más la transición por aquí para corregir un poco la caidita que tengo en el párpado. ¿Veis? Queda como mejor así. Ahora voy a continuar con el mismo pincel y esta rosita de aquí para oscurecer un poco la transición. Todo el sobrante. Me estoy dando cuenta de que me apetece ir más a por un Halo Eye, entonces voy a seguir con esta sombra de transición, pero la voy a centrar en las esquinas de mi párpado móvil. ¿Veis? Por esto me hago primero los ojos y luego la base, aunque esto no es culpa de la sombra, es culpa mía, pero bueno. Bueno, el siguiente paso va a ser oscurecer aún más estas esquinas del párpado móvil, entonces voy a ir a por este tono de aquí y utilizando un pincel distinto, también de difuminar, pero más pequeño para tener una precisión mayor. Como veis, lo aplico y lo llevo un poquito por la transición, pero muy poquito. Intensificar un poco más la aplicación por aquí. Y por aquí. Y ahora volviendo al pincel de antes, sin aplicar más producto, voy a difuminar más para integrarlo bien.
Difuminar lleva su tiempo y poner las sombras de transición, etcétera, pero lo que conseguimos al final es llevar un buen difuminado desde los tonos más oscuros hasta los más claros y que no se vean cortes en nuestro párpado. Ahora voy a coger otro pincel de difuminar, esta vez uno que está limpio, que es este de Wet n Wild, que me encanta, honestamente, cuesta creo que €1. Y con el pincel limpio voy a difuminar aún más el borde del ojo. No lo he explicado antes, pero básicamente un halo eye es como un ojo en el que en el centro del párpado va a haber una sombra más clara, más brillante, que llama más la atención sobre esa zona, y en los extremos unas zonas más oscuras. Básicamente esto lo que hace es que el ojo parezca un poquito más redondo y más grande porque hace como una sensación de ¡pam! El siguiente paso va a ser coger un pincel con el pelo siempre de este tipo. A ver si se enfoca. Enfócate por favor, que no es tanto pedir. Bueno, el siguiente paso va a ser coger un pincel y aplicar las sombras del centro. En este caso yo he escogido estas dos porque es un look más oscuro, entonces voy a aplicar estas, coger así y las voy a aplicar aquí. En los halo eye normalmente lo que se hace también es aplicar corrector en la zona del centro del ojo para que las sombras se fijen más, pero como es un look un poco oscuro, me interesa que queden bien integradas también con las otras. No lo voy a hacer porque no, además no creo que sea necesario. O sea, mirad esto, es increíble esta paleta, de verdad. La llevo así. Una cosa que os recomiendo tener es una mierdecita de estas que cuestan como €1 y poco en AliExpress, ¿vale? Y lo que sirven es para limpiar los pinceles. Básicamente es una esponja metida dentro de un tarro, pero con el mismo pincel voy a integrarlo por aquí. Y ahora voy a aplicar la sombra más clara en el centro. Bueno, volviendo a la sombra de difuminar, voy a integrarlo bien por aquí. Como podéis ver, es un ojo en el que sí que destaca esta zona, pero no destaca demasiado porque tampoco he usado unos tonos muy claros. Entonces voy a coger un pelín de esta sombra de aquí, mezclada con esta que son más claras, y le voy a poner justo en el centro del párpado. Bueno, ahora en este ojo, en el que os recuerdo que tengo aplicado como base el primer de Morphe, voy a irme a por un look con los tonos más marroncitos de la paleta, que son este y el doradito. Voy a hacer un cut crease, empezar por la sombra más clara, que es esta de aquí, y la voy a aplicar. Ahora, volviendo al mismo pincel que utilicé antes para aplicar, voy a coger este marroncito más oscuro de grande y lo voy a aplicar en la V externa, pero solo en la externa, no como antes. En el cut crease básicamente lo que se suele hacer es aplicar un tono más oscuro aquí y por esta zona, y luego lo vamos integrando hacia este lado del ojo. Con esto lo que hacemos es que el ojo parezca más grande, pero más hacia afuera y no tanto en el centro como con el halo eye. Volvemos a difuminar. Voy a replicar un poco de la clarita, esta de aquí arriba, para integrarlo un poco más por... Me estoy dando cuenta de que me gustaría tener esta zona un poquito más marcado, lo que es ese rabillo con la sombra. Entonces voy a coger un pincel de difuminar, pero más pequeño, para ser más precisa. Y voy a irme otra vez a la oscurita. Ahora lo que voy a hacer va a ser coger otra vez el pincel plano con el que limpié el debajo de la ceja y el mismo corrector, y voy a limpiar el párpado para aplicar la sombra brillante. Vamos con cuidado de no salirnos de la base que acabamos de crear con el corrector.
Voy a reaplicar ahora un poco con el dedo porque me da la sensación de que la sombra se va a comportar mejor así. Voy a terminar reaplicando un poco con el pincel pequeño esta sombrita de aquí en el borde, así. Voy a llevar un poco encima de la sombra brillante para que quede más integrado. Y ahora voy otra vez a la sombra clarita para acabar de integrar esas dos. Un poquito así, o un poquito de nada. Como último toque final voy a coger un poquito de la oscura del todo con el mismo pincel de difuminar pequeño y aplicar un poquito en este lado externo. Voy a limpiar debajo del ojo, ¿veis? Y como veis, lo bueno de hacer esto es que ahora limpiáis y ya tenéis la forma del rabillo hecha. Pero un poco más así. En este ojo Bambi voy a volver a coger el pincel de difuminar pequeñito, es decir, este de aquí. Ahí lo está. Coger la sombra intermedia de transición, esta, y voy a llevarlo por aquí. Con un pincel más planito y pequeño voy a volver a coger la sombra clarita, esta de aquí, la intermedia que utilicé, y aplicarla por esta zona de aquí. Por último, con un pincel más pequeñito voy a coger la sombra más clara de la paleta, esta, y darle un toquecito por la zona del lagrimal. Me acaba de caer un montón de producto en todo el ojo, tened cuidado al hacer esto. Ahora, en este ojo de aquí me interesa repasar un poquito el alargado por esta zona y darle un poquito más de profundidad por aquí. Entonces voy a coger una sombra de difuminar y un pincel de difuminar. Ahora con el pincel de difuminar más pequeño voy a coger la sombra intermedia, esta de aquí, esta. Y por último voy a coger la sombra esta mate oscura. Voy a llevar esta sombra oscura solo por esta zona del ojo para que no dé un aspecto de ojo cansado. Vuelvo al pincel de difuminar. Integro todo. Bueno chicos, este es el resultado final del maquillaje. Espero que os hayan gustado un montón estos dos looks sencillos con la nueva paleta de Huda Beauty. Por este lado teníamos el look más Bambi y por este tenemos el look más glam, por decirlo de alguna forma. Os recuerdo que en este lado tenía aplicada la base del corrector y en este tenía aplicada la base del primer. Entonces os voy a hacer un close-up, o sea, voy a acercar la cámara, vaya, para que veáis. Como podéis ver, con el corrector por debajo se trabaja súper bien las sombras. Y en el lado del primer, igual. Aquí hay un pequeño parche, pero es que por esta zona me he dado cuenta de que me olvidé de aplicar corrector. En general veo algunas diferencias en cuanto a la aplicación con primer y con corrector. En el lado del corrector veo que tienen un poco más de pigmentación las sombras, sin embargo, en el lado del primer encuentro que fue mucho más fácil de difuminar todas las sombras. Primero os recomendaría aplicar primer, la verdad, pero tened cuidado y no la caguéis como yo y aplicadlo bien por toda la zona en la que vayáis a poner sombra, porque si os olvidáis, me he dado cuenta que las zonas en las que no había ni primer ni corrector, las sombras tendrían a hacer un poco de parche. Por otro lado, la pigmentación de la paleta me parece excelente, se difuminan súper bien, se hacen como cremositas, la verdad. Es una paleta que me parece que tiene una calidad excelente, que sale bastante bien de precio para lo que es, la verdad. Y os la recomiendo un montón, espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!